temas que está vinculado directamente a lo que es el desarrollo del sector que se denomina cabeza y cuello. Vamos a iniciar con la unidad temática que justamente tiene ese título, cabeza y cuello, y que está vinculada al análisis más detallado de la región cefálica, como de los pormenores de la generación de todas las estructuras relativas a la cavidad bucal. Permítame entonces. Que les comparta las imágenes. Bueno. Cuando necesitas hacer algo, solo hazlo con mucha fe. Por más difícil que parezca, no te rindes. Perfecto. Como les decía, el tema de hoy está titulado Cabeza y Cuello. En realidad es parte de varios temas. Es una unidad temática que tiene varios temas, los cuales nos van a llevar a comprender cuál es el desarrollo de esta región anatómica. Lo primero que vamos a hacer, como normalmente lo hacemos, es tratar de identificar los objetivos de nuestro tema. El primer objetivo es un objetivo anatómico, que es básicamente identificar lo que son los arcos faringeos, las hendiduras faríngeas y las bolsas faríngeas. Tratar de reconocer cuál es su origen y cuáles son las características descriptivas durante el periodo del desarrollo. Identificar los elementos anatómicos que derivan de los arcos, de las hendiduras y de las bolsas faríngeas. Como si también puedes reconocer algún tipo de malformaciones. Identificar los componentes de los arcos, hendiduras y bolsas faríngeas. ¿Sí? Entonces, este tema tiene dos partes. Una que es el primer componente descriptivo, que trata de explicarnos cuál es el origen de las bolsas, los arcos y las hendiduras, que básicamente generan la cara y el cuello, la cabeza y el cuello. Y además, una segunda parte que nos habla de los componentes, cuáles son los derivados de cada una de estas estructuras. Ya habiendo reconocido e identificado cada elemento, es posible llegar a detallar cuáles son los elementos anatómicos que se podrán observar en el adulto. Por eso es que cuando hablamos del contenido, vamos a tratar de diferenciar. En primera instancia, todo lo que son, vamos a definir los arcos faríngeos, vamos a hablar del primer arco, del segundo arco, del tercer arco, del cuarto y sexto arco, además de las bolsas faríngeas y de las hendiduras faríngeas. Entonces, estos son los componentes que vamos a desarrollar durante el avance del tema. Si ustedes hacen un análisis de cada una de estas imágenes, lo primero que les va a llamar la atención es la diferencia que existe en los rostros de cada uno de estos seres vivos. Si analizamos los rostros de izquierda a derecha, de hecho podemos observar que en el lado izquierdo tenemos la imagen de un ser humano, ¿no es cierto? A continuación tendríamos la imagen de ¿quién? Ese que tiene cuernitos. ¿Y una oveja? Cabra. Una cabra. Una cabra. ¿Qué otra cosa podría ser? Una oveja. Una oveja. Un carnero. Cualquier cuadrúpedo similar. Se cuenta, hay muchas especies que se parecen. Entonces, por otro lado tenemos un animal muy diferente. Esto que ven aquí, ¿qué es? Gato. Murciélago. Un murciélago. Este es un gato, ¿no? Murciélago. Este es un murciélago, pudiera ser un murciélago, pudiera ser un vampiro, pudiera ser incluso un ratón, que tiene características anatómicas más o menos similares. Y por otra parte tenemos un gato, ¿sí? Un felino que pudiera ser un tigre, un león, un gatito, un gato montés, una pantera, cualquier similar. La idea es que entre estas diferencias, entre estos seres vivos diferentes, un humano, llámese un humano, un bípedo, un cuadrúpedo, un roedor, volador, un felino, en cualquiera de estas especies, los orígenes son similares, ¿sí? Ustedes analicen las características de inicio que tienen cada una de estas especies, son similares. Fíjense la cara en una etapa inicial, tiene características
similares en casi todos los sentidos. No son exactamente igualitas, pero son similares. ¿Qué quiere decir? Que todos estos seres vivos se forman a partir de elementos estructurales similares. ¿Y cuáles son esos elementos estructurales similares? De hecho, en principio debemos hablar del elemento que genera estas estructuras, el tejido que estas estructuras utilizan para formar la cara. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de comprender cuál es el tejido, porque vamos a hablar mucho de eso y lo vamos a repetir muchas veces. Entonces, hay que diferenciar este tipo de tejidos, y ya por sus estudios de histología ustedes ya bien conocen cuáles son las características de este tipo de tejido. Cuando estamos en una etapa temprana de desarrollo, habíamos mencionado que el disco germinativo trilaminar, que cuenta con 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, es el que va a ir a consolidar gran parte de las estructuras del cuerpo. Decíamos en su momento que el mesodermo es aquella estructura, aquel tejido que va a generar todos los tejidos de soporte y motricidad. Y cuando hablamos de soporte y motricidad, estamos hablando de todo lo que es estructura muscular, estructura tendinosa, estructura ósea, entre otras, ¿no es cierto? Pero ese tejido mesodérmico no pasa directamente a formar un tejido especializado. Lo que sucede con el tejido mesodérmico, que durante el proceso de desarrollo tiende a vincularse con otro tipo de estructuras para generar tejidos más especializados. Y una de las primeras asociaciones que podemos encontrar es la que se produce por el mesodermo y las células de la cresta neural. Ustedes ya conocen el mesodermo, es todas las células que derivan o que se encuentran formando la capa intermedia, y las células de la cresta neural son las células del tejido ectodérmico que se encargan de fusionar el tubo neural y que posteriormente migran alrededor de los somitas, alrededor del tubo neural hacia la porción vestibular. En ese proceso, no es vestibular, perdón, hacia la porción ventral, en ese proceso de migración es que estas células tienden a madurar, ¿sí? Y de esta conjunción de células mesodérmicas y células de la cresta neural es que se va a ir a generar lo que conocemos como células del mesénquima indiferenciado o células mesenquimáticas. Estas células mesenquimáticas, con el aporte de otro tipo de estructuras, otro tipo de células, llámese células del ectodermo o células del endodermo, van a ir a generar un tejido especializado que conoceremos como tejido conectivo. ¿Y por qué requiere el aporte de otras capas? Porque de hecho el tejido conectivo es tan amplio y tiene diferentes funciones, diferentes ubicaciones, que en determinados puntos requiere mayor componente, o quizá la presencia de un componente más sensitivo, por lo que se genera ahí simbiosis con tejido ectodérmico, y al mismo tiempo en porciones del tejido conectivo, en donde se requiere delimitar o en donde se requiere características de generación de límites o de delimitaciones o de membranas entre el aporte del tejido endodérmico. Entonces, el tejido conectivo es aquel tejido que se encuentra en una etapa avanzada del desarrollo, cuando la estructura ha madurado, ha desarrollado todas sus capacidades y se encuentra en pleno funcionamiento. De lo que vamos a ver mucho y de lo que vamos a hablar constantemente son de la parte intermedia, es prácticamente de este punto, de las células mesenquimáticas. Vamos a decir que, de hecho, el tejido mesenquimático, en algunos textos se conoce como tejido conectivo inmaduro o tejido conectivo embrionario, pero es un tejido de células mesenquimáticas indiferenciadas que por sus características es fácil de reconocer y de diferenciar en oposición al tejido conectivo maduro por la cantidad de elementos extracelulares que se pueden observar en el maduro y la ausencia de estos mismos en el tejido embrionario. Entonces, esta imagen, no sé si ya se las mostré antes, pero demuestra cuáles son las características del tejido embrionario a la izquierda y el tejido adulto a la derecha. ¿Qué características veo en el tejido adulto a la derecha?
La característica más particular es que puedo contar con una gran cantidad de estructuras extracelulares, de un material extracelular con forma, que está representado por una gran cantidad de fibras colágenas. Sin entrar en detalle, vamos a decir que solo son fibras colágenas, un material extracelular con forma, por eso tiene una forma de fibras elásticas. Y por otra parte, puedo identificar claramente los componentes o las estructuras nucleares de las células. Perfecto. Ahora bien, estos procesos migratorios, este proceso de migración que constantemente se indica en la literatura, es el causante de la generación de las estructuras del rostro. Permítame un minutito, sonó mi alarma para el biométrico. Perfecto, esto es de revés. Entonces, cuando hablamos de cuáles son los orígenes de las estructuras anatómicas que se manifiestan en la cabeza, la cara y el cuello, de hecho vamos a poder identificar varios orígenes. Y estos orígenes se conocen como las vías migratorias. Hemos iniciado con una diapositiva que decía, vuelvo a la diapositiva, que el origen de las estructuras de la cabeza, la cara y el cuello va a estar fundamentalmente relacionado a la presencia de estas células mesenquimáticas. ¿Sí? ¿Y de dónde salen estas células mesenquimáticas? Si analizamos las características de plegamiento transversal que el embrión manifiesta, de hecho este plegamiento transversal lo que va a generar que después que se forma el tubo neural en el sector posterior, las células de la cresta neural tienden a migrar rodeando el tubo neural, arrastrando parte de las células del sómita y se dirige hacia la porción ventral del embrión, con lo que irán a consolidar lo que se conoce como arcos faríngeos. Todos estos elementos que parecen apéndices, o en otras palabras parecen deditos, son lo que conocemos como arcos faríngeos. Estos arcos faríngeos prácticamente están formados en su totalidad por un tejido que ahora lo conoceremos como tejido mesenquimatoso indiferenciado. Y fíjense, todo lo que está diagramado o señalado con el color azul o cian es el tejido mesenquimático indiferenciado nuevo, es el que se está formando por esa dichosa migración en toda la extensión del tubo neural hasta la región del cuello. ¿Dónde hay mayor migración? Donde tengo más estructuras, que es en la porción más cefálica. Y esta porción más cefálica no genera un arco faríngeo. Por eso es que el primer arco faríngeo está denominado como 1, pero no está en la porción más superior. Este elemento grande, significativo, se conoce como proceso frontonasal. Y es el que va a generar gran parte del cráneo. Prácticamente no es toda la estructura craneal. Es el que se desarrolla primero porque, como les decía hace un tiempo, el cerebro es uno de los primeros elementos en generarse, en desarrollarse y en crecer. ¿Se entiende lo que es la migración de células, las vías migratorias que generan las estructuras de la cabeza y el cuello? Sí, doctor. Doctor, ¿podría volver a explicar sobre la consolidación de los arcos faríngeos? Es que se me dio el internet. Perfecto. Los arcos faríngeos, vamos a partir vamos a hacer la explicación de este otro punto de vista. Los arcos faringeos, la cara, la cabeza y el cuello se generan a partir de la presencia de un tejido mesenquimatoso indiferenciado.
ese tejido mesenquimatoso indiferenciado que se origina de la conjunción de las células de la cresta neural que se encuentra, que de hecho son ectodérmicas y se encuentran en la parte dorsal del embrión, más las células las células mesodérmicas que se encuentran consolidando los somitas que se encuentran a cada lado del tubo neural, ¿sí? Esa conjunción de estos dos elementos celulares, más la migración de estos hacia la porción ventral, va a ir a consolidar los arcos faringeos. En otras palabras, los arcos faringeos se forman por la migración de células mesenquimatosas desde la porción dorsal hacia la porción ventral. ¿Cuántos son estos arcos faringeos? En realidad se puede considerar 5 arcos faringeos, pero de los cuales solo 4 son reconocibles. ¿Por qué? El primero y el segundo arco faringeo, en realidad el primer arco faringeo, el que está señalado como 1, es el arco faringeo más grande, porque de ese arco faringeo se genera prácticamente quizá el 90-95% de la cara. El arco faringeo segundo está vinculado más a las estructuras relacionadas, en el segundo y el tercero está vinculado con el hioides y toda la estructura del cuello. El quinto arco faringeo es un arco muy rudimentario, que después de su formación tiende a fusionarse entre cuarto y sexto, por eso es que no se denomina un quinto. Y este cuarto a sexto arco faringeo están relacionados con lo que son las estructuras respiratorias superiores, ¿sí? Con los cartílagos traqueales. ¿Qué otra cosa? El primer elemento a formarse, y más grande y el más reconocible, es el que se encuentra en la porción más cefálica. Es el que se conocerá luego como mamelón frontonasal. En esta primera etapa de formación es nada más que una estructura cefálica en desarrollo. Cuando estos elementos maduran y empiezan a generar un cambio interno en sus estructuras, cuando las estructuras internas tienden a diferenciarse en otro tipo de tejidos, se dice que estos arcos faringeos se tornarán en lo que se conoce como procesos o mamelones, que son los que en sí irán a generar estructuras estructuras reconocibles en el adulto. ¿Perfecto? Entonces, cuando hago nuevamente un análisis de los procesos de migración, fíjense, esta otra imagen me muestra ya una migración mucho más amplia, en la cual podemos observar que las primeras estructuras, los tejidos que se encuentran en proximidad de la placa neural, ¿sí?, migran hacia la porción más cefálica para generar lo que es la frente del embrión, la frente del futuro ser. Los que se encuentran un poco más abajo irán a generar lo que es la cara, el 1, todo lo que es rojo generará cara, el 2 y el 3 generarán lo que es cuello, y los más inferiores irán a generar todo lo que son las estructuras vitales. Esta estructura que ven acá, este mamelón, ¿sí?, que en realidad se conoce como prominencia cardíaca o mamelón cardíaco, es el que a futuro irá a generar el corazón. Y fíjense que hay dos cosas que podemos reconocer en este punto: un cerebro significativamente crecido y un corazón significativamente desarrollado. ¿Sí? Porque hay dos cosas que debe hacer el embrión: dominar sus propias funciones con un sistema nervioso estable, por eso la cabeza primero, y además necesita generar un comportamiento nutricional, por eso es que el corazón también es uno de los elementos que se generan en un principio, por estos procesos migratorios. Una imagen comparativa, si no me equivoco, esto es del libro de Moore, que nos relaciona cuáles son los elementos donde se van a ir a consolidar los elementos que están presentes en el embrión y cómo estos se manifiestan en el adulto. Todo lo que está en la porción verde, está representado por las células generadas por la migración dorsal ventral. ¿Y cómo terminan en el adulto? Fíjense, toda la porción cefálica anterior, craneal anterior, toda la cara y gran parte
de los elementos estructurales del cuello. ¿Sí? Si decimos que esta es una migración que lleva todas las estructuras para formar una cara, no estamos contemplando el hecho que de la porción más posterior sí se va a ir a generar todos los que son los elementos estructurales. Prácticamente los somitas y todos los elementos que se encuentran alrededor del tubo neural son los que irán a generar los elementos estructurales que se encuentran como eje de nuestro cuerpo. Entonces, se dan cuenta dónde y a partir de qué y dónde van a terminar cada uno de los elementos. Arco faríngeo 1, 2, 3 y el cuarto y quinto fusionados. De estos arcos faringeos, los más reconocidos, como les decía, son los arcos faringeos primero y segundo, que prácticamente del primer arco faríngeo se van a ir a desarrollar todas las estructuras de soporte. Y comprendamos que la cara, de hecho, es una estructura que está muy relacionada con la cara está relacionada con aquellos elementos que tienen un alcance desde el mentón, o sea, desde la parte más inferior de la mandíbula hasta la glabela, ¿sí? Eso es cara. Y la cara es una estructura más o menos piramidal, ¿sí? Es una estructura más o menos piramidal que es la que se va a desarrollar a partir de ¿quién? De este primer arco faríngeo. El primer arco faríngeo, como lo veremos luego, es una estructura que se genera o se desdobla. Tiene una porción ventral y una porción dorsal, las cuales son la que genera el maxilar superior y la mandíbula. Y hablar de maxilar superior y mandíbula prácticamente es hablar de gran parte de la cara. Estas dos estructuras óseas son las que delimitan y le dan forma a nuestra cara, y el crecimiento de estos dos componentes es el que regula o delimita también el crecimiento de la cara a medida que el ser humano se desarrolla. Si quiero hacerle un seguimiento a estas estructuras, fíjense que en las primeras etapas del plegamiento cefalocaudal, cuando prácticamente el plegamiento cefalocaudal se está completando, porque digo completando, de hecho todavía puedo observar lo que son los cierres o los elementos cefálicos o caudales abiertos del tubo neural, lo que se conoce como los neuroporos, están todavía presentes. Cuando estos neuroporos aún no se han cerrado, de hecho, la estructura cefálica parecería estar dividida en dos porciones, una derecha y una izquierda, como lo vamos a ver cuando analicemos la cavidad bucal, porque prácticamente en una etapa incipiente del desarrollo, este elemento, este neuroporo, ¿sí? Y este elemento, este pliegue cefálico, son los que dan inicio a la estructuración de la cavidad bucal. A medida que avanza, a medida que avanza este plegamiento, se manifiesta primero 2, luego 3 y luego todos los arcos faríngeos. Es importante indicar que además de los arcos faríngeos podemos identificar desde fuera del embrión, de la superficie externa del embrión, también lo que se conoce como las hendiduras faríngeas. Las hendiduras faríngeas, de hecho, son estos elementos. Los surcos o los elementos que separan cada uno de estos dos arcos faríngeos, o sea, este espacio, se conoce como hendidura. Y es por eso que estos elementos son reconocibles desde la porción externa, las hendiduras faríngeas. Son importantes, no todas, porque de hecho gran parte de las hendiduras se fusionan o desaparecen con el tiempo. Quizá una o dos son las más importantes, la primera y posiblemente la conjunción de todas, que va a ir a generar un seno, pero la primera hendidura es la que va a ir a generar una estructura anatómica reconocible en el adulto, como vamos a ver luego. Si quisiera hacer una observación de microfotografías o de estas reconstrucciones en 3 dimensiones, lo que nos permite observar, ¿sí?, en primera instancia, cómo es que el primer arco faríngeo se va desarrollando. Todo lo que está en verde es el arco faríngeo, primer arco faríngeo. Sí, les decía, el que tiene dos componentes, este componente que se conoce como componente maxilar del primer arco faríngeo y el componente mandibular del primer arco faríngeo. Este primer arco faríngeo, a medida que se desarrolla, fíjense que de hecho empieza a generar
un componente mucho más grande que se fusiona con el opuesto, que es el que generará la cavidad, perdón, la mandíbula. Y en la porción más superior, más cefálica, encontramos el componente maxilar, que se consolida mucho después y de hecho es el que va a ir a formar o determinar gran parte de los rasgos faciales del sujeto de estudio. El arco, perdón, el hueso maxilar es el que más tarda en desarrollarse y además es el que tiene un desarrollo mucho más delicado porque en su crecimiento se involucran muchos otros factores, no es como el de la mandíbula, que la mandíbula se desarrolla y solamente tiende a vincularse con su mamelón opuesto. En el caso del el maxilar superior al momento de desarrollarse tiene muchos contactos, muchas estructuras a las cuales aporta y muchas estructuras que se sustentan del maxilar para generar desarrollo. Entonces, cuando hablo de las características de los arcos faringios, de hecho los arcos faringios, como les decía, pueden estar o están formados en primera instancia de un componente ectomesenquimatoso, o sea, tiene un tipo de tejido bastante homogéneo. Cuando pasa el tiempo y el desarrollo se manifiesta y hay una histodiferenciación de elementos, lo que podemos observar es que estos arcos faringios tienden a consolidarse con diferentes elementos estructurales o se tiende a generar elementos estructurales bien característicos en determinadas partes de su estructura. Entonces, si efectuamos un corte de los arcos faringios, ¿sí? Un corte que nos permita ver todo el arco, lo que podemos observar es que en la porción más superficial del arco faringio encuentra una capa ectodérmica, que es la que podemos ver acá, ¿sí? Todo lo que está señalado con gris, que vendría a ser como que el revestimiento epitelial externo del embrión, ¿sí? Ya trasladado a lo que son los arcos faringios, vendría a ser esta estructura que se conoce como ectodermo de revestimiento. Por dentro del ectodermo de revestimiento tenemos todo lo que es el mesodermo, ¿sí? Ahí está nuestro mesodermo indiferenciado, y en la parte más profunda, o sea, hacia dentro del embrión, porque les decía que el embrión es como un tubo, y la parte externa está en contacto con el exterior, está representada por un tejido ectodérmico, pero la parte interna, la que mira hacia la misma cavidad, hacia los mismos, hacia el interior del embrión, está representada por un tipo de tejido ectodérmico, ¿sí? Ahora, hay algo característico. Fíjense que este es un arco faringio. La separación entre arcos faringios se conoce como hendidura, pero esto es por la parte externa. En la parte interna se conoce como bolsa. Es prácticamente lo mismo, pero desde el punto de vista interno. Y el revestimiento interno, o sea, la diferencia de una hendidura con una bolsa, la hendidura tiene tejido ectodérmico y la bolsa tiene tejido ectodérmico como componente principal. Entonces dice, el núcleo central mesenquimatoso, el mesodermo original, bueno, eso ya habíamos hablado. Existen 6 arcos faringios, cada uno de los arcos faringios se caracteriza por tener componentes. Casi todo en el cuerpo tiene componentes. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo componentes que estructuralmente hablando me generan partes o elementos anatómicos. Entonces, puedo indicar que el arco faringio o en el arco faringio, mejor así, se manifiestan los siguientes componentes anatómicos estructurales. Uno, que es un componente arterial o arco órtico, que es el que me va a generar todo lo que son las estructuras vasculares. Otro componente esquelético, que también al mismo tiempo está vinculado con el componente cartilaginoso, ¿sí? Que es el que por dentro va a ir a generar una estructura ósea. Un componente muscular que va a vincular estas estructuras óseas y le va a dar función, y así como un componente nervioso que es el que le va a dar sensibilidad. Entonces, los componentes
estructurales de los arcos faringeos son el arterial, el esquelético, cartilaginoso, el muscular y el nervioso. Esos son los componentes. Todo lo que va a tener cada uno de estos elementos. Puede que cada uno de estos elementos se diferencie en otra cosa, en otro, en una estructura muy diferente. Puede ser uno, no sé, una extremidad, una mano, el repuesto de pies, tiene estructuras diferentes, pero todos van a tener esos componentes. Un componente arterial, componente esquelético, cartilaginoso, uno muscular y uno nervioso. Los componentes básicos. ¿Sí? Puede haber más, sí, pero estos son los componentes estructurales básicos de los arcos faringeos. Para entender esta imagen, lo que tendríamos que hacer es enfocarnos en el diagrama que vemos en la parte superior. ¿Sí? Tengo un embrión en pleno proceso de plegamiento cefalocaudal. Si efectúo un corte que pase por la sección, por la porción cefálica y al mismo tiempo atraviese los arcos faringeos, la imagen que voy a poder observar es esta. ¿Sí? Les comentaba en los primeros temas cuando hablábamos de cortes anatómicos o planos anatómicos en embriología. Estos cortes anatómicos en embriología no siempre son paralelos unos con otros, ni siquiera perpendiculares unos con otros. Son cortes aleatorios específicos que me sirven para identificar ciertos elementos anatómicos. El problema del embrión es la curvatura, ¿no? Entonces, este corte no me muestra todo el cerebro, me muestra el tubo neural seccionado, porque se lo está seccionando en forma oblicua, no directamente paralelo a su desarrollo. Pero lo que puedo ver es, de hecho, los arcos faringeos, ¿no? Porque este corte más o menos está identificado para poder observar los arcos faringeos. Nuevamente puedo observar cada uno de los arcos faringeos, ¿sí? Pero además de los arcos faringeos, puedo observar, fíjense, pintado, señalado con azul, tengo lo que es el tejido ectodérmico. Acuérdense que en principio les decía, todo lo que es epiblasto y todo lo que es ectodermo, en los textos de embriología siempre está señalado o pintado con celeste, con azul. O sea, todo lo que está celeste con azul es una estructura que deriva del ectodermo. Pasa el sentido opuesto con el tejido endodérmico. Ustedes ven la porción interna de nuestros arcos, está revestida por una capa de tejido endodérmico. Esta capa de tejido endodérmico lo que nos va a ir a generar son las bolsas faringeas. Prácticamente la bolsa es una depresión, un surco que se encuentra separando cada arco faringeo, pero desde la parte profunda. De hecho, en primera instancia lo que vemos en esta cavidad es el intestino primitivo, luego posteriormente se va ya identificando, diferenciando con distintos elementos, ya sea el digestivo o el respiratorio. En la parte interna lo que podemos observar en marrón o el café es el tejido mesenquimatoso. Y ese tejido mesenquimatoso puedo encontrar los tres componentes fundamentales, ¿sí? Tengo una arteria, tengo un cartílago y tengo un nervio, los componentes fundamentales de cada estructura embrionaria. Esta imagen me encanta, ¿sí? Esta imagen es espectacular. De hecho, esta imagen se las pongo en muchos de los exámenes para que ustedes puedan señalar cuáles son las características de cada uno de estos elementos. En la imagen de la derecha, lo que podemos observar es una estructura embrionaria inicial, pero en la izquierda, ¿no? Y en la derecha observamos una estructura embriológica ya con un proceso más alto de desarrollo, que ya está madura, en la cual ya se pueden identificar los vestigios o los esbozos de los elementos anatómicos que se están generando a partir de los arcos faringeos. Entonces, si analizamos los arcos faringeos, fíjense, de hecho los arcos faringeos están igual porque como son estructuras grandes y consolidadas, de hecho si van a ir a generar estructuras óseas o estructuras musculares bastante voluminosas, se las hace después, o sea, no hay ningún inconveniente. ¿Qué es lo que puedo observar? Que tiene cambios son, por ejemplo, los arcos faringeos y las bolsas faringeas. Cuando hablo del primer elemento, en ambos casos, los arcos faringeos y las bolsas faringeas, de hecho son las dos únicas estructuras que me van a ir a generar un componente que se vincule desde fuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir? La bolsa faríngea va a ir a generar la parte interna del conducto auditivo externo, como si la hendidura faríngea irá a generar, formar parte de la porción más externa del conducto auditivo interno. Por lo demás, las otras tienden a generar otro tipo de elementos que los vamos a analizar posteriormente. Volvemos a nuestra imagen.
la cual ya hay una evolución, porque de hecho, fíjese que los arcos faríngeos, bueno, están ya manifestando todo lo que son los elementos anatómicos que se diferencian para consolidar estructuras anatómicas diferentes en el adulto. Algo que nos llama la atención, que las hendiduras faríngeas de la segunda hacia adelante tienden a fusionarse y la única que queda independiente es la 1. No pasa lo mismo con los arcos faríngeos, las bolsas faríngeas, perdón. Las bolsas faríngeas sí tienden a generar cada una de ellas un elemento muy, muy diferente. Una etapa un poco más avanzada, ¿sí? En la cual podemos observar que de la primera bolsa faríngea se está generando la porción de la porción más interna del conducto aditivo. De la segunda bolsa faríngea se nos consolida ciertos elementos anatómicos vinculados con la amígdala palatina. También, en este mismo punto tenemos la fosa tonsilar. Cuando hablamos de la tercera y la cuarta, y en este caso las dos van a ir a generar partes del timo, pero estas dos estructuras tienen una característica diferente. En el caso del elemento 3, fíjense que va a ir a generar la glándula paratiroidea inferior, y en el caso de esta otra porción va a ir a generar la glándula paratiroidea superior. Qué raro, esa debería ser al revés, ¿no es cierto? Esta debería ser inferior o superior. No es así, porque a medida que van desarrollando, esta estructura que está en rojo va a quedar migrando hacia la porción cefálica, va a ser la superior, y esta otra pequeña va a ser la inferior. De los últimos arcos, de hecho, se está generando un cambio hacia una estructura que se conoce como glándula paratiroidea superior. Y esta es la estructura que más o menos se puede observar en el adulto. Fíjense cómo el timo, ¿sí? Tiende a migrar y a generar un cambio de posición de lo que era inferior a superior, para que al final podamos tener una secuencia más lógica y reconocible en los elementos que se están formando en el embrión. Perdón, aquí donde nos quedamos. Aquí. ¿Alguna consulta hasta este punto? Bueno, doctor, disculpe, buenas tardes. En sí, digamos, el timo vendrían a formar la tercera y cuarta bolsa faríngea, ¿verdad? Y de ahí va migrando. Sí, mira, vamos a partir de este punto. Cuando hablamos de la estructura de la estructura o de las bolsas tercera y cuarta, en realidad son estructuras que hagamos una cosa, para entrar en detalle, porque tengo más adelante, no nos adelantemos un poquito, esto es más introductorio. Más adelante tengo a detalle todo lo que son derivados de cada una de las bolsas. ¿Sí? Lo único que quiero hasta el momento es que me entiendan dónde están los arcos, dónde están las bolsas y qué les pasa a las hendiduras. ¿Sí? Más avanzado el tema, tenemos desarrollo de las bolsas y desarrollo de los arcos, para que no nos compliquemos un poquito. Esto es más que todo una descripción general, ¿les parece? Para comprender, les decía, esa primera etapa es más descriptiva y nos debe señalar cuáles son, nos debe ayudar a reconocer cuáles son esas estructuras. Ahora, ¿qué deriva de cada una? Está en la segunda parte y tengo toda una lista de lo que vamos a trabajar. ¿Te parece? Entonces, para recordar un poquito, las estructuras de los arcos en realidad se mantienen estables porque de hecho están más vinculadas a lo que son estructuras óseas y cartilaginosas o musculares. También vasculares, ¿no? Tiene todos sus componentes. Lo que nos debe llamar la atención, que fíjense que las estructuras de los arcos faríngeos tienden a fusionarse y hay solo una que genera un elemento. Y son estructuras que son los arcos faríngeos, son surcos o depresiones que se encuentran separando cada uno de los arcos faríngeos en la porción externa. Las bolsas faríngeas son surcos, depresiones o invaginaciones que se encuentran separando cada uno de los arcos, pero desde la porción interna. La diferencia entre esas dos es que las bolsas tienen un revestimiento endodérmico, mientras que las hendiduras tienen un revestimiento ectodérmico. Así es como terminamos. Vamos a finalizar luego esto, y esta es la estructura más o menos consolidada en cómo se manifestará en el adulto. Ahora, esta misma imagen la hemos visto hace un momento, ¿sí? que nos indicaba
que cada una de las estructuras de un arco faríngeo tiene todos los componentes, ¿no? Un componente ectodérmico, un componente endodérmico y un componente mesodérmico, a partir de cada una de estas capas se generan ciertos elementos vinculados a los arcos. ¿Cómo es que terminan estos arcos en el adulto? Esta imagen nos ayuda bastante a comprender eso. Fíjense que tengo el primer arco faríngeo, ¿sí? Y en realidad esta denominación está mal. Este no es un cartílago como tal, es un indicio de la formación de la mandíbula. Entonces tengo el arco faríngeo con sus dos pliegues, ¿sí? El primer arco faríngeo, el segundo arco faríngeo, tercero y cuarto. Y esto que vemos acá es la prominencia cardíaca, ¿sí? Que en primera instancia es la delimitación a la boca primitiva. ¿Qué le sucede a todas estas estructuras? Es cosa de hacer el seguimiento. Si analizo el arco faríngeo primero, todo lo que está señalado como naranja, ¿sí? Fíjense dónde termina. Termina siendo todo lo que es el maxilar inferior. ¿Por qué les decía que aquí un error no es cartílago de Meckel? Porque en realidad el cartílago de Meckel es una estructura mucho más pequeña que se encuentra guiando el desarrollo del arco mandibular, o el desarrollo, perdón, del desarrollo y consolidación de la estructura ósea. Esto que vemos aquí es una estructura mucho más grande que está vinculado con el tejido mesenquimatoso del primer arco faríngeo. Vámonos con el segundo arco faríngeo, que en realidad se llama arco ioideo también, y ese va vinculado ¿a dónde? El arco segundo está vinculado con lo que es la parte superior del cuerpo del ioides, el asta menor del ioides, y todos los ligamentos y estructuras que nos vinculan con la base del cráneo, ¿sí? Hasta la apófisis estiloides, incluyendo parte de los huesos del oído, como es el estribo. Todos estos elementos. Fíjense que esto ya es prácticamente cuello, soporte de cuello. El tercer arco faríngeo, que está señalado con amarillo, ¿sí? Es el que va a ir a formar la parte inferior del cuerpo ioides como el asta menor del cuerpo ioideo. Y bueno, no tenemos señalado, sí lo tenemos, está señalado en rojo. El siguiente arco faríngeo está vinculado con lo que son los cartílagos tiroides, ¿sí? Y el último, y los dos últimos en realidad están más vinculados con lo que son los cartílagos cricoides. Y ahí, como les digo, posteriormente tengo una tabla que nos indica cuáles son las diferencias y los detalles de cada uno de los elementos que se generan en sus cuatro componentes. Sí, esta gráfica la tienen en su texto, así que la van a poder señalar. Hasta este punto, ¿tienen alguna inquietud, duda? Bueno, esto básicamente es la formación de la cara, pero vista de este lado, o sea, vista desde una porción derecha o izquierda, cómo es que se generan los elementos anatómicos en la región ventral de la porción cefálica, ¿no? O sea, lo que es la cara. Pero ¿cómo es que se generan estos elementos si los vemos de frente? Si los vemos de frente, lo que va a suceder es que vamos a poder observar esta imagen. Es una vista frontal o ventral del embrión en diferentes etapas de desarrollo. En una primera etapa de desarrollo de plegamiento cefalocaudal y de generación de elementos estructurales, llámense arcos faringios, posteriormente mamelones o procesos maxilares y mandibulares, esto es lo que veremos, ¿no? Esta es una cabeza inicial, porque de hecho aquí tengo la prominencia frontonasal, que es la parte de la frente. Sí, tengo los procesos maxilares o las prominencias, procesos o mamelones prácticamente son lo mismo, es un término sinónimo. Entonces tengo el inicio del maxilar, el inicio del arco mandibular, que todavía está segmentado. En este punto tengo la protuberancia cardíaca. A medida que avanza el desarrollo, de hecho, fíjense que los delimitantes de la boca ya no va a ser la prominencia cardíaca, sino ya va a ser el arco mandibular y el arco maxilar, porque son los que en realidad han continuado su desarrollo. Lo que puedo observar, de hecho, en esta etapa de desarrollo, ¿sí? Y hablando más arriba de las 24 semanas, la prominencia frontal como un elemento grande, la placora nasal, que es el inicio o el origen de lo que es el órgano del sentido de las fosas nasales, que en una primera etapa se encuentra bien superficial, la prominencia maxilar superior, tanto la derecha como la izquierda,
y la prominencia maxilar inferior, que a este punto ya es un solo elemento. El arco faríngeo segundo, fíjense que a esta altura todavía no se encuentra desarrollado y se encuentra todavía en una etapa de arco, no en una etapa de mamelón. ¿Cuál es la diferencia entre un arco y un mamelón? De hecho, el arco faríngeo es una estructura formada por las tres capas germinativas embrionarias: ectodermo, mesodermo y endodermo. Mientras que una prominencia ya es una estructura con un tejido un poco más maduro. ¿Sí? Ya puedo ver un tejido conectivo ya no tan inmaduro, ya no tan que no tenga características embrionarias, sino es un tejido un poquito más especializado en el cual ya puedo observar desde vestigios de estructuras óseas como vestigios de estructuras musculares, con gran contenido de tejido conectivo presente. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a analizar hasta este punto. La siguiente cita lo que vamos a hacer es hablar de esto, que son todas los derivados de las capas germinativas hasta encontrar su desarrollo completo, y además para analizar cuáles son los derivados de las bolsas germinativas y de las bolsas faríngeas. Les voy a dejar el tema en la plataforma porque me gustaría que lo vayan leyendo. No es un tema feo, si ustedes se dan cuenta, es nada más que hacer el seguimiento, al igual que el tema de los derivados del ectodermo, perdón, los derivados de las capas germinativas. Ustedes sí o sí me deben conocer cada uno de los derivados de cada uno de los arcos faríngeos, porque no puede haber universitario en biología que no pruebe la materia si no me conoce este punto. ¿Sí? No puede haber, todos ustedes deberían conocer este punto, identificar los elementos que derivan de cada estructura, porque es la base a partir de la cual se van a ir a consolidar los demás elementos. ¿Sí? Cuando hablemos de cara, vamos a volver a analizar estos elementos. Cuando hablemos de palabra, otra vez. Cuando hablemos de lengua, de nuevo. Cuando hablemos de maxilar, de nuevo. Este tema se repite tantas veces que por eso es necesario conocerlo. No es que se repite, sino es la base de formación, de consolidación de cualquier estructura que esté en la cara. ¿Quieren hablar del desarrollo del ojo? Vamos a volver a hablar de arcos faríngeos, de lo que son placodas y de lo que son elementos de tejido nervioso, de vinculaciones con tejido mesenquimatoso. Entonces, les vuelvo a repetir, por favor lean, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta que tenga hasta este punto? Doctor, tanto el segundo como el tercer arco faríngeo forman parte del hioides, ¿verdad? Sí. Pasa que el segundo forma la parte superior del cuerpo y el asta, y una de las astas, mientras que el otro arco forma la parte inferior y el asta mayor. Gracias, doctor. Pero eso es hioideo, ¿no? El que está más vinculado con el hioides y con los ligamentos hioideos. Bueno, si no tiene más preguntas, nos vemos directamente en la siguiente clase. Por favor, tengan la amabilidad de leer lo que tenemos pendiente acá. Para el día sábado les voy a preparar una actividad también cortita sobre lo que ya hemos avanzado en el tema. En este tema nos vamos a hablar de dos etapas. Una que es hasta este punto, que es la de comprender cuáles son las relaciones anatómicas, las ubicaciones, lograr identificar los elementos, definir los elementos. Y la segunda parte, que es más de identificar los elementos a futuro, ¿no? O sea, ¿qué derivará de cada uno? Es más como que un desarrollo desplegado hacia el futuro, mientras este es un desarrollo desplegado hacia atrás, o cómo comprender cómo se desarrollan los arcos faríngeos, hendiduras y demás. De acuerdo, mis queridos universitarios, entonces nos vemos la siguiente semana.